Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más acá en Narcisismo TV. Es un video en el cual vamos a hablar de un tema muy interesante con respecto al controvertido caso de lo que fue conocido como el clan Trevi Andrade, y hoy en día pues hemos cambiado muchísimo la percepción de este, como de la misma forma ha ido evolucionando el entendimiento de lo que ha pasado alrededor de las dinámicas internas de este grupo coercitivo, o bueno, podríamos decir de este caso criminal. Paul Moctezuma, ¿cómo estás hoy? Hola, muy bien, Edgar. Muy expectante para este episodio y pues vamos a darle. Yo también tengo mucho que he reflexionado. He hecho alguna reflexión y hoy quiero continuarla contigo también. Me parece algo que es muy necesario. Sí, y por cierto, hay un video que tiene Paul en su canal, Moctezuma Clips, y en este canal van a encontrar una parte que se complementa con el video de hoy, y es una parte que hace un análisis mucho más profundo. Si ven los dos videos, pues podrán las personas que estén interesadas entender un poco más a profundidad nuestra interpretación del accionar de ciertas personalidades en la dinámica interna de este clan. Porque lo cierto es que más allá de los protagonistas principales, hay figuras claves que han sido esenciales para entender la dinámica de poder y manipulación dentro de este grupo. Hoy hablaremos de María Raquenel, una persona que estuvo en el centro de este caso y que, en teoría, pudo haber utilizado diversas estrategias de manipulación para controlar, influir y mantener un ambiente de sometimiento, Paul. Sí, totalmente. Lo que pasa es que lo que hemos concluido un poco a través de observar su comportamiento es que digamos que un gran porcentaje de la población se han mantenido confundidos y no han sabido interpretar 100% cada una de sus acciones y han estado oscilando entre creerle, pero después no, entre empatizar y después decepcionarse con ciertas acciones que ella ha tenido. Creo que las hemos puntualizado en algunos episodios Ujú. y hoy yo creo que podemos hablar de ciertas cosas, Mira, como has por dicho, ejemplo, a mí me viene a la mente esta parte donde ella en su podcast dice algo que se me quedó tan grabado en la mente como es: ser perfecta ante sus ojos era mi mayor deseo. Eso me hace demasiado ruido. Que hoy en bueno, 2000, bueno, esto fue 2023, que se siga repitiendo en estos años ya, 2024, Dios. Pues Bueno, no. es interesante, Paul, porque has dicho justamente el meollo del conflicto con respecto a la figura de esta señora en todo lo que ha sido esta dinámica de este grupo coercitivo. En general, lo que nosotros hemos entendido, y yo creo que a partir de este punto podemos siquiera visionar un tanto lo que es la realidad, un poquito palpar un, digamos, un terreno sólido con respecto a todo lo que se ha dicho alrededor de los hechos en este caso. Y esto con lo que quisiera comenzar es precisamente este dato, que es un dato que no es inverosímil, y además es un dato que tampoco es una, digamos, interpretación, es un dato que es fáctico. Los esfuerzos para que la realidad y la verdad de este caso salgan a la luz nunca han estado de parte de esta señora. Esto es lamentable porque si de algo se ha, digamos, si algo ha caracterizado justamente lo que ha sido la intervención de este personaje en todo lo que ha acontecido desde el juicio en Chihuahua, desde las entrevistas en la cárcel, hasta más recientemente el podcast, y bueno, eventualmente descubriríamos otras cosas que también, en las cuales también ha mentido, y justamente es que su figura nunca ha sido una representación de un eslabón que podría ayudar a a las víctimas a lograr emanciparse. Pero si ella, en lugar de ser una persona que ayuda a este proceso, lo complica más, ¿cuál es su rol? ¿Y qué nos dice justamente lo que no se puede palpar en lo evidente y en lo que es, digamos, latente? Detrás de todo lo aparente, sí, parece moverse una fuerza que nos indica en este sentido que han habido intenciones oscuras y, digamos, encubiertas. Por ejemplo, una de las principales, digamos, para mí agravios, de los principales agravios, y me refiero a a los hechos más recientes, ha sido la creación de este podcast, Paul. Un podcast que se llama En Boca Cerrada. Un podcast que en su momento parecía haber logrado el cometido para el cual había nacido. Muchos escuchábamos justamente el posicionamiento que le dio la plataforma de Euforia como el número uno, y no es para menos, por supuesto que no, porque esta posición no es
simplemente porque sea la historia que está contando Raquel, sino porque además era una forma de entender lo que había pasado internamente en este clan, en este grupo coercitivo, en este caso criminal, y era la oportunidad única y diferente de escuchar otra versión en ese sentido y de la manera, digamos, de la misma boca de la persona que lo vivió. La gente esperanzada con que esto iba a ser una especie de, digamos, parteaguas en el entendimiento que íbamos a tener con respecto al caso, encuentra en una gran decepción lo que es la utilización de la neurolingüística, de los anclajes, de las manipulaciones, por ejemplo, como la negación, la proyección, la omisión en la narrativa de este contenido, Paul. Este contenido omitió un amplio porcentaje de los datos que son relevantísimos para que la gente entendiera lo que pasó realmente. Y si esto, bueno, en teoría, pues las personas pueden tener sus opiniones, para mí es lo certero, pero voy a decir en teoría, y si esto en teoría es así, ¿por qué omitir, Paul? Sí, y mira, bueno, quiero sumar un poco que también pienso yo que lo que favoreció es que esto salió en un momento clave. Salió en el momento en el que todavía no estaba listo el proyecto de Ellas Soy Yo. Se adelanta esto, como decía yo, pues bien producido, con un acompañamiento de una persona que parece ser una profesional que va tras la verdad, pero la verdad es que va tras la verdad que una persona le está diciendo que es la verdad. Entonces, ese acompañamiento se estrategiza en función de que se crean versiones de esta persona en un momento clave en el cual en ese preciso momento no estaba habiendo ningún proyecto que hablara del caso y todas las personas voltean a verlo y le dan el beneficio de la duda. Pero sí, totalmente hubo muchas cosas, muchos puntos demasiado relevantes, demasiado importantes, donde los omite o no, tal vez no solo los omite, sino los minimiza, porque explica de una manera súper rápida cómo, entre comillas, va creciendo esta familia y menciona tres, cuatro de estas chicas menores de edad que llegan, pero lo hace de una manera súper minimizando esos casos y solamente habla cuando una Marlene fue llevada por Aline, que obviamente Aline, ella, ella tiene esto ya demasiado procesado porque ella está bien con Marlene, está bien con la familia de Marlene le agradece, ella pide la disculpa que las personas empáticas piden, ¿no? Eh, pero no nos podemos quedar en la oscuridad pensando que las personas que tenían más poder y más estrategias y más recursos con ellas eran las que más hacían este trabajo de reclutamiento y de grooming. No, y además es que es incomparable lo que, digamos, trata de hacer Raquel en su podcast, digamos, contando esto, como tratando de equipararlo a lo que sistemáticamente hicieron ella y Gloria, porque es un mundo diferente, es un abismo enorme. Es decir, Aline, por un lado, no era consciente del nivel de destrucción al cual iban, en teoría, a llegar estas chicas. Ella, bueno, no en teoría, digamos en términos fácticos, porque ella no estaba sentada viendo a Sergio hacer lo que hacía de manera tan horrible como estuvieron ellas dos y sin embargo seguir reclutando personas. Además de esto, Aline hizo algo que la separa totalmente de cualquier ápice de culpabilidad con respecto a esto y es admitir esto en los medios de comunicación públicos. Ella Claro, evidentemente lo dice porque ella no tiene esa temerosidad de haber hecho un acto en el cual ella misma crea que lo hizo con malicia. Ella se arrepiente, por supuesto, luego de haber descubierto la red de, digamos, manipulaciones complejas que existían detrás de lo aparente. Porque sabemos que el poder y la manipulación en este tipo de situaciones no son siempre obvias. Muchas veces se tejen de manera sutil, con estrategias psicológicas que pueden ir desde la manipulación emocional hasta el control mental. En este video, como les decía, estamos analizando lo que ha sido en general la participación de María Raquel Portillo, Mari Boquitas, en todo este dilema de este caso criminal. Porque si algo podríamos decir que ha acompañado a esta persona a lo largo de todo lo que hemos analizado, ha sido su disponibilidad a facilitar la posibilidad de que la mentira se instaure como una narrativa legítima.
Y esto yo realmente creo que es uno de los actos más criminales que alguien puede hacer, en teoría, porque el tú ser una especie de ministra, realmente porque es como un ministerio, literal es un ministerio de la narrativa que quieren instaurar, y tener esa vocación, a pesar de que hayan pasado tantos años, es algo que te hace preguntarte si lo que tú quieres ocultar es tan grave y eres tan consciente de que es tan grave esto que no eres capaz ni siquiera de dar tu brazo a torcer, aunque sea para que un pedacito de la verdad pueda salir y tú puedas por lo menos, no sé, tener un poco de, digamos, de sosiego. Sí, mira, yo creo que también hay una cosa que también favorece a que tuviera cierta legitimización con cierto público, que es que sí mezcla verdades, sí habla de verdades, sí habla de partes donde él era vulnerable y donde comenzaba a, digamos, a tener la manipulación que le hizo Sergio, pero hay partes que también son clave, como cuando ella dice, a partir de ahí me quedó muy claro que seríamos inseparables, entre comillas, refiriéndose a Gloria Trevi, que amaríamos al mismo hombre, compartiríamos todo y que hasta nos profesaríamos cierta lealtad. Entonces, ahí te está hablando de la lealtad que había en dos miembros muy importantes de la cúpula del poder de esta organización criminal. Ella también hay un punto bien importante y yo quiero preguntarte cuál es tu opinión, porque nosotros históricamente sabemos las estrategias y las declaraciones que coinciden 100% entre las chicas, que hablan de cómo ellas pintaban a un Sergio vulnerable, que había sufrido, bla, 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 todo esto, ¿no? Esta Sí. historia de Lucero que se repite una y otra vez, pero ella en su podcast, ella dice que realmente ve a Sergio enamorado y llorando por alguien y a ella le toca ir a decirle a la chica que él estaba enamorado de ella y que estaba llorando y que estaba desconsolado y triste por ella, este adulto sufriendo por una menor y ella está sincerándose en su mente y diciendo que él hizo esto. Esto es claramente una mentira, porque Totalmente. esto era el cuento que le contaban ellas a las niñas. Sí, es así. Y te voy a decir algo. Sinceramente, con todo esto que estamos hablando, podríamos incluso, digamos, estructurar una especie de manual de manipulaciones 101. Por ejemplo, vemos presencia de gaslighting, pero la gente se preguntará, ¿de dónde ustedes pueden sacar estas conclusiones? Y estas conclusiones se sacan cuando tú contrastas los, digamos, los testimonios de todas las chicas que vivieron lo que vivieron en este caso criminal con los mismos archivos que están, digamos, legitimados ya de la parte jurídica y empiezas a entender, te empiezas, digamos, a disipar un poco lo que es la bruma de la manipulación. Y con respecto a María Raquel, hay muchos conceptos interesantes de esto, en lo que es la personalidad de esta chica, porque la gente diría, bueno, narcisista no pareciera ser, digo, ella era una persona que estaba siempre sacrificada, pero, el narcisismo usualmente también tiene una parte que no es tan conocida, que es el narcisismo encubierto, pero además hay una, digamos, subespecie, un subtipo de narcisismo que es el especialista en victimizarse a sí mismo para de esta manera darle sentido a su propio combustible narcisista. Entonces, yo lo que veo mucho en María Raquel es, digamos, la maldad de saber que esto es la realidad y aún así tú tratar de imponerte para que esto no salga a la luz, porque no hay una presencia de un remordimiento con respecto a lo que hizo. No hay un reconocimiento de ninguno de los actos que hoy por hoy son ya hechos solidificados digamos, ante la opinión pública. Y ante todo esto, ellas están utilizando una estrategia de confusión y división, negación y proyección, que son básicamente las estrategias que utilizan las personas que no tienen argumentos sólidos para defender sus puntos de vista. Está lo que es el gaslighting, que es la manipulación de la realidad. Una de las estrategias más conocidas en contextos de manipulación es este justamente, el de gaslighting, o hacer que alguien dude de su propia realidad. En el caso de María Raquel, se dice que pudo haber empleado técnicas para mantener el control sobre sus víctimas. Según varios testimonios, las jóvenes dentro del grupo eran constantemente confundidas, desvalorizadas y llevadas a un punto en el cual ellas llegaban a dudar de su propio juicio.
Lo que sí se ha, digamos, recopilado en diferentes testimonios es que María Raquenel, en parte de las narrativas que instauraba en las manipulaciones, muchas de estas tenían la finalidad de hacer que las chicas dudaran de su lógica. Y esta, digamos, forma de mentir y de manipular es algo que se conoce como gaslighting en esencia. Pero hay mucho más, porque esto es clave para entender cómo muchas de las jóvenes, entre ellas, digamos justamente Carla de la Cuesta, las que ya conocemos, pudieron permanecer bajo este control durante años sin buscar ayuda. Raquel supuestamente lograba que las víctimas se sintieran incapaces de tomar decisiones por sí mismas, siempre dependiendo de su guía y de la de Sergio. Esto es algo que está plasmado en muchos testimonios, pero hay más allá de esto hay otras más, porque en esta, digamos, cronograma de las manipulaciones, esta especie de, ¿cómo definirlo? Manual de lo más elemental que haría un narcisista en este contexto, hay muchas que encajan perfecto en el accionar que ella ejerció en la dinámica interna de este clan, bueno, de este caso criminal. La otra técnica, Paul, la denominan la técnica del bueno y el malo. Es una técnica común de manipulación en situaciones de abuso y es la creación de una dinámica de bueno y malo en este contexto. María Raquel podría haber asumido el rol de la figura buena, la persona comprensiva y accesible dentro de un entorno hostil, mientras Sergio Andrade representaba la figura de autoridad y miedo. Raquel sería quien ofrecía una falsa sensación de seguridad, logrando que las víctimas la vieran como su aliada en algunas ocasiones y eventualmente decepcionadas al ver cómo es ella en realidad. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, bueno, estoy muy de acuerdo y me parece muy, muy interesante que describas todos estos factores que tienen que ver con el narcisismo, porque sí, muchas veces se oculta y por eso es tan importante la labor del canal de Narcisismo TV, porque es explicar y describir cómo se mueven por el mundo los narcisistas encubiertos. En toda la línea de tiempo, ahorita no hay una sola persona, no hay una sola de las chicas que hoy ya son mayores de edad que haya mantenido una especie de amistad con ella. No hay una sola, no hay una sola que esté de acuerdo con la manera en la que se llevó este podcast. Yo recuerdo cómo ella misma no se da cuenta que ella es eh, mala al intentar al obstruir cosas y al defender a Sergio Andrade. Lo vimos en este video donde recién salida de la cárcel, ella en una transmisión con el programa La Oreja, Marlene como súper clara y con una gallardía habla totalmente de que fue manipulada y habla con un coraje de lo que le sucedió. Y cuando pasan a que la otra persona, que es María Raquel, opine, cómo ella se va por la tangente. Ella no culpa a Sergio Andrade, ella dice que desde esos momentos replicara este mensaje de que ella no cree en la venganza y ella cree mucho en Dios y ella perdona y que el perdón es importante y que ella estaba enamorada y que ella soportó muchas infidelidades. Esto es muy simplista y esto es minimizar las cosas tan importantes. Y esto lo siguió haciendo en el podcast. Solamente que como estaba dirigida por una persona profesional, pues logró un efecto. Pero ella no ha cambiado, ella sigue siendo la misma persona que era cuando la entrevistó Lidia Barrón en Brasil junto a Sergio Andrade y Gloria Trevi. Eso es lo que yo pienso, porque nosotros después de verla, ya no en el podcast, ya expresándose sin ser dirigida por alguien que se encargó del proyecto, la vemos 100% siendo la misma Mari que era en esos años. Es lo que yo ¿Sabes? pienso. Yo ¿Sabes no lo que, pienso que ella ha cambiado. yo lo que creo es que para tú entender quién es realmente esta persona, hay que ver en lo que no está, en lo que no dice, sino en lo que hace. Porque hay un dicho muy interesante en el mundo del conocimiento psicopático y narcisista que es cuando la gente te muestre quién es, créeles. Y esto va mucho de la mano de que los humanos tendemos a racionalizar, a normalizar, a minimizar este tipo de conductas y eventualmente queremos, digamos, hacer las paces en esta dinámica interna psicológica con lo que no entendemos. Y Mari es un enigma, esto es la realidad, ella es un enigma, pero como tantos enigmas que hay en nuestras sociedades, de personas que aparentan ser algo, y esto lo digo en teoría porque podemos estar equivocados, la verdad, pero yo quiero que la gente que nos escuche
pueda no solamente llevarse los conceptos en los cuales estamos debatiendo el capítulo de hoy, sino también iniciar este debate. Porque el debate no puede afectar a nadie, el debate alimenta la posibilidad de que la verdad salga más genuina a la luz. Los que le tienen miedo al debate son precisamente los que no están conformes con que no tengan el control completo de la narrativa, y esto es una lógica narcisista también. Ahora bien, a lo que voy con esta dinámica de la dualidad del bueno y el malo, yo entiendo y realmente a mí me parece ya a este punto injustificable que ella siga negando que ella estuvo involucrada en muchas de las, digamos, captaciones de las chicas, cuando hay fotografías, cuando hay testimonios, cuando ya la evidencia está más que clara. Pero esta terquedad en seguir insistiendo en mantener una narrativa no es más que el resultado de la imposibilidad de cambiar esta narrativa sin destruirse completamente. Porque es tan poco sólida esta narrativa que apenas titubee un ladrillo o una especie de pieza, se cae, digamos, toda la torre. Y esta torre, que es la torre de las manipulaciones completas, no solamente tiene en su, digamos, pilar fundamental a María Raquel, sino también tiene a Gloria y a Sergio, que están cimentados, desde mi punto de vista, de manera irremediable. Ellos están unidos, están solidificados, esta especie bueno, no sé cómo denominarlo, pero esta especie de sinergia entre ellos, que es la sinergia justamente de los actos criminales que en teoría pudieron haber cometido. No se puede, digamos, por lo menos en este sentido, aceptar que lo que dijo Raquel en su podcast es la verdad. Eso no se puede hacer porque por mucho que ella pueda llegar a adjudicar que ella dijo lo que ella que tenía que decir porque tenía respeto a las otras víctimas o lo que ella quiera decir, esto no puede cambiar el hecho de que manipuló la realidad omitiendo parte importante e indispensable para que la gente entendiera en general qué fue lo que sucedió. Ella se limpió las manos a través de un discurso que paradójicamente la definía a ella como una persona que iba a tomar responsabilidades por algo que yo no entiendo todavía cuál fue la responsabilidad que asumió. Sin embargo, en la parafernalia del marketing justamente de este podcast, muchos caímos, obviamente, porque ¿quién no cae en esta especie de paralelismo entre la Mari adulta y la Mari niña en estos, digamos, conceptos sentimentales que en realidad son muy válidos para el marketing, los usan todo el tiempo, pero en este caso hay algo más, hay algo desde mi punto de vista. En este caso hay algo más macabro desde mi punto de vista, y es la intención, a sabiendas, de ocultar una verdad que involucra la destrucción de un montón de jóvenes y niñas que fueron buscando un sueño, que fueron siguiendo justamente a estas personas, porque no era solamente Gloria, Mari se encargaba de hablar con los padres para, digamos, dar ese, digamos, ese espaldarazo para que ellos pudieran confiar. Y ella no es capaz de asumir nada de esta responsabilidad, y no lo asumirá nunca. Ojo, yo no, yo dudo que ella llegue a asumirlo. A estas alturas ellos están muy comprometidos con su mentira, Paul. Yo pienso que algo de lo que hace importante el proyecto de Todo a la luz de Carla de la Cuesta, que hoy estamos leyendo y releyendo y de verdad estando demasiado interesados en ello, es que tiene este gran e importante ingrediente de lo jurídico y parte también de lo psicológico, que también lo psicológico y psiquiátrico está mucho en estafador de sueños. Entonces, yo estoy demasiado de acuerdo con cuando dices tú, en ese momento en específico, se creía que esto iba a ser lo definitivo, esta iba a ser la verdad histórica. Y en el mismo sentido de que sale en un momento estratégico, se pensó que iba a ser así. Y hoy, 2024, yo las veo orilladas, Claro. um, viendo cómo más de una decena de chicas están unidas con la verdad y con seguir impulsando la verdad y las veo tan empoderadas. Pero sí, definitivamente el proyecto, como dices tú, alude a sentimientos, a cosas muy subjetivas y sí, claramente yo creo que envolvió a algunas personas, pero hoy en día si haces una gestión de cómo va esa credibilidad, ha cambiado demasiado, porque yo he visto en los comentarios cómo la gente ha ido despertando y pues la verdad es que me da gusto y no es por Sí. maldad, como lo decía la vez No, pasada, no es con dolo, pero es que y la manera en la que no puede dimensionar que esto es no es solamente un escándalo, es el caso criminal
más importante y más lleno de matices en toda la historia latinoamericana que tiene que ver con show business. Y ella solamente se le ocurre hacer esta pregunta muy mañosamente de, ¿tú crees que si esto no hubiera tenido que ver con el medio del espectáculo, hubiera sucedido como sucedió? O sea, solamente preocupándose por lo que ella pasó. Sí. Ahora que lee esta sentencia donde salió, a mí me parece una bofetada y ella todavía intenta, pues, empatizar con ella misma nada más, como para que digan, wow, yo sufrí mucho, porque ella literalmente lo cita como una gran injusticia para ella, no solamente para ella, porque en esto ella está abrazando a Gloria, no sé si de una Bueno, la manera abraza obligada, simbólica, de la misma forma ajá, en la que Gloria sacrifica obligada a Sergio. Estas dinámicas de traiciones internas y de, digamos, esos vínculos que surgen de la nada, no son vínculos genuinos, son vínculos por interés, porque a este punto Gloria y Mari ya están, son una en realidad en este momento. Y Paul, me pareció interesante lo que dijiste con respecto a que ella estaba adjudicando la que la relevancia de este caso fue precisamente porque era un caso al medio del espectáculo. Pero ella ahí nos está comunicando algo. Ella nos está comunicando que en todos estos años ella sigue pensando que lo que se dijo en ese momento del caso fue una exageración. Para ella esta es la realidad y que es una realidad, digamos, abismalmente distinta a la que la mayoría de las personas estamos entendiendo hoy por hoy. Este caso no tuvo la repercusión que debió haber tenido y tampoco tuvo la justicia que debió haber tenido. Pero la poca justicia y la poca repercusión mediática que pudo haber tenido y, digamos, ser derogada a una especie de escándalo del mundo de la farándula, esto tampoco para ella aún así es demasiado. Yo me preguntaría, si esto no es, si esto es injusto, ¿qué debió haber pasado? ¿Qué, exactamente. qué haber sido justo para esta persona que hoy adjudica una injusticia en una, digamos, en un video, pero es evidente que lo va a hacer? Está defendiendo una causa que es una causa perdida ante todos no, los que los estamos viendo. Estamos viendo, y es un ejercicio interesante, es un ejercicio que nos puede ayudar a afinar la percepción de la manipulación. Estamos viendo a alguien que saca la carta de lo religioso en el momento que quiera y por como quiera y lo intercambia, lo sube, lo baja, todo lo que le dé la gana porque sabe además que Dios y la religión aluden a la empatía de la opinión pública. Y lo ha logrado. Es una, digamos, en parte puede ser uno de sus grandes triunfos, pero esto no es con dolo ni con esto de venganza para nada, por supuesto que no. Pero ¿sabes lo que sí es con dolo, Paul? Y lo que sí es con ese tipo de mala energía, lo que ellas hacen detrás de lo aparente. Porque lo interesante de esto no es ver nada más netamente desnudas las manipulaciones. Lo interesante es ver a la persona que tiene las intenciones de ejecutar estas manipulaciones. Porque el que las ejecuta piensa con un fin en la mente. ¿Y cuál será el fin de mentir aún hoy por hoy? ¿Puede ser este un fin, digamos, noble? ¿Tendrá de alguna manera una especie de origen que no hemos logrado nosotros descifrar? Eso se lo preguntaría a las personas que nos están escuchando, pero el crear la dualidad falsa del bueno y el malo, digamos, atrapa a las chicas en una dinámica en la cual cuando el bueno representa tu propia posibilidad de escapar del dolor inenarrable de este malvado Sergio Andrade, pero estas buenas no eran tan buenas. Y lamentablemente, las chicas, todas las que llegaron ahí, convencidas por Gloria y Raquel, eventualmente se darán cuenta de que no eran buenas. Y es por eso que hoy por hoy ninguna le habla a Raquel, porque esta bondad no Exactamente. pudo mantenerse. Era una bondad artificiosa ejecutada para mantener una dualidad en la cual yo me pago y me doy el cambio. Y bueno, yo creo que nosotros no podemos, Última, Paul, porque creo que hay que hacer un episodio 2 si le va bien a esta parte, sí, porque hay muchas. Pero el último, Paul, es el aislamiento psicológico. El aislamiento es otra táctica clave en las manipulaciones. En este caso, se alega que María Raquel ayudó a Sergio Andrade a mantener a jóvenes aisladas, no solo físicamente, sino también psicológicamente, a limitar sus interacciones con personas fuera del círculo y al imponer normas de comportamiento y lealtad. Creaba una burbuja en la que las víctimas quedaban atrapadas. Y esto, que puede sonar de alguna manera un poco, digamos, debatible para algunas personas, porque es evidente que hay gente que piensa muy distinto a esto que para mí es digamos, un dato fáctico, no el hecho de la intención, que yo sí creo que es esta, pero bueno, eso sí se puede debatir,
Lo que sí es fáctico es el accionar que ella ejecutó. Sea para bien, sea para mal, sea manipulada o no, ella hizo esto. ¿Dónde están las explicaciones de ella por qué hizo esto? ¿Dónde está el reconocimiento de lo que hizo? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la necesidad de, digamos, pagarle o devolverle a las personas a las que les hizo este daño algo? Paul, si tú eres una persona que hiciste esto en el pasado y hoy estás arrepentido, ¿actuarías así? No, totalmente no. Y bueno, no es debatible porque hoy sabemos la verdad y ya la sabíamos, muchos ya la sabíamos, porque ya había habido un libro de revelaciones de Karina Yapor que también se concatena con las declaraciones de la corte en Chihuahua. Y yo lo que te quiero decir es que nosotros no vamos a condonar que diga que esta injusticia radica en la injusticia de que ellos hayan sido apresados injustamente. No, no, no. La injusticia es que hoy en día siguen habiendo personas pidiendo justicia, personas que declararon y se les dio la espalda. Esa es la gran injusticia. Eso es más grande, muchísimo más grande que los pocos años que tú pasaste en la cárcel y que creo que nunca debiste haber salido, en mi opinión. Sí, bueno, salió justamente para hacer esto que está haciendo, lamentablemente, que es ayudar a que justamente este caso nunca llegue a la luz, según lo que ellas querían. Porque, ojo, yo lo que pienso es que Raquel pensó en ese momento, este podcast va a ser la respuesta final. La gente ya va a estar conforme y mira, aquí estaba digamos, la especie de este eslabón perdido en la historia que nadie entiende. Pero el eslabón perdido no era un eslabón perdido, era un caballo de Troya, era una especie sí, de un caballo de Troya que se adentra justamente rompiendo las barreras de nuestra, digamos, suspicacia con respecto al caso, porque nos entra por la empatía. Y cuando a ti te entran por la empatía, tus defensas bajan. Y esto que parecía tan, digamos, inofensivo, no pudo sino ser, y creo que será recordado así, como uno de los más grandes intentos de seguir manipulando la historia de este clan de una forma tan brutalmente, digamos, insultante, que a veces digamos, el sarcasmo con el que manejamos algunos de los datos suena insultante, de verdad. Pero el sarcasmo no es lo insultante. Lo insultante es que las personas que ejecutaron estos actos sean capaces hoy de hablar de justicia, de utilizar los mismos, digamos, conceptos para ellos emanciparse de lo que hicieron. En vez de, digamos, hacer un mea culpa, por lo menos, aunque sea un ínfimo mea culpa en el cual pudieran ellos siquiera dar un atisbo de conciencia en esta dinámica interna. No, esto no sucede. Y por suerte, las chicas que vivieron esto tienen la voz para crear el contenido propio y decir qué fue lo que les pasó. Y esta es la desgracia que no esperaban. Estas eran las crónicas de su propia muerte. Este caso, para mí, Paul, no tiene sino una sola, digamos, salida. Y va encaminado a esa salida. Es casi para mí indiscutible que este caso se va a definir a favor no solamente de las Jane Does, sino también de la petición de Carla de la Cuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es algo que nosotros esperamos, estamos muy esperanzados con eso, porque la justicia no puede ser una especie de interpretación como una venganza, un odio o gozar del dolor ajeno. Claro que no, por supuesto que no. Pero tampoco se puede, ante lo evidente, hacerse los ciegos y los sordos, porque no es justo. No es justo para las chicas que perdieron su vida y que aún estando vivas han muerto en muchas ocasiones y seguirán muriendo porque el trauma las perseguirá y el trauma, en los momentos de su vida en los cuales ellas se creerán que han ganado contra el trauma, se les aparece otra vez de una forma inesperada. Y esto es una herencia de este tipo de dinámicas. Pero este tipo de cosas no las piensan ellas. No son capaces de pensarlas. ¿Por qué? Porque ellas no las creen víctimas a las otras chicas. Raquel y Gloria, en el fondo, no creen que las otras chicas tengan el derecho a hablar como lo están haciendo. Esto lo digo en teoría. Pero ni tanto en teoría. Porque si fuera así, no se vería, no actuarían distinto, Paul. Eso lo veremos en otro episodio porque estamos llegando al final de este episodio, mi gente. 100%. Sí, sí, Paul sí. Boctezuma, gracias por acompañarnos en este video. Esperemos que a la gente le guste para hacer una parte 2. Y mira, yo quiero apelar un poco a la responsabilidad que tienes de tener los micrófonos, personas, si usan YouTube, si están en la televisión, no sé, una Inés Moreno creo que tiene que reflexionar un poco más, ir más allá
y no irrespetar a Carla de la Cuesta preguntándole qué le parece el podcast de María Raquenel. Creo que hay que ampliarse, hay que ir más allá, de verdad, profundizar y deconstruirse. Bueno, es justamente el resultado de la diversificación de la tecnología, de la información y la comunicación, que cada uno ahorita tiene su oportunidad de crear su canal en YouTube y alzar su voz. Entonces, ante estas ofertas diversas, pues diversas voces también saldrán a decir y a vociferar. Nosotros estaremos aquí, mi gente, para acompañarlos en este caso, que es un caso tan enigmático. Pero bueno, si les ha gustado este video, comenten abajo, denle me gusta y suscríbanse al canal, por favor, porque estamos creciendo y haciendo cada vez un contenido que va más específico a una formalidad. Hasta la próxima.